Hermano, Dios le bendiga. Aquí estamos con otro lunes más del programa Conciencia de Sanidad con el hermano José Molina y el pastor Luis Molina. Dios le bendiga. Amén. Vamos hoy a hablar de otra duda que tiene la gente en la mente, y esa duda es que si Dios tiene un propósito divino en cuanto a la enfermedad. Aquí, hermano pastor, puede hacer una oración para empezar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias por la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en estos momentos, en este día. Te pedimos que tu palabra, que es como martillo que quebranta las piedras, Señor, rompa en esta hora el corazón aquel duro que piensa que de alguna forma Dios ha permitido o que Dios desea que esté la persona enferma o esté dolida o esté afligida o esté atrapada, Señor, que se rompa esa mentira en la vida, Dios mío, de las personas y ellos puedan entender que la voluntad de Dios, que el deseo de Dios, que lo que Cristo vino a hacer fue a libertar a los que están cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu presencia, el fuego del Espíritu Santo, la palabra de verdad que trae libertad, tome las mentes, tome los cuerpos, tome los espíritus de estas personas, tome sus almas y los haga libres, Señor, porque tu palabra es libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano pastor Luis Molina, ¿quiere leer la introducción? Amén. Bendiciones en esta hora, dice la palabra del Señor. Bueno, la introducción. Luego la palabra dice: a menudo las dudas que nublan la sanidad vienen por medio de creencias que Dios tiene un propósito benevolente en que algunas personas estén enfermas. Esta creencia se puede expresar de esta manera: Dios puede tener un propósito de bendición o de bendecir a un enfermo o leccionado a través de su condición. Por lo tanto, piensa la gente, puede ser que Dios no quiera sanar o puede ser que no sea el tiempo de Dios para sanar hasta que ese propósito divino se complete. La bendición de Dios puede ser que Él le enseñará una lección o que transformará el carácter de una persona por medio de la condición, y esto no puede ser llevado a cabo de ninguna otra manera. Amén. Vamos a ver hoy en este día, vamos a ver que si esto es verdad, vamos a ver si esta duda, si esta idea que tiene la gente en la mente y en el corazón es verdadera. Vamos a ver si es verdad que Dios usa la enfermedad para darte una enseñanza, una lección o para ayudarte a transformar tu carácter. Vamos a ver si esto es de verdad algo en la palabra de Dios. Cuando estas creencias se examinan a la luz de lo que enseña la Biblia, no son difíciles, sino imposibles de apoyar. Aquí están algunos de estos problemas. Nosotros vamos a hablar hoy de los problemas que tiene esta idea teológica en cuanto a la Biblia, porque la Biblia no apoya esta idea teológica de que Dios tiene un propósito divino cuando la persona está enferma. Y lo primero que vamos a hablar es que en el Antiguo Testamento enseña que la enfermedad es parte de la maldición de la ley de Moisés. La maldición era siempre para el desobediente y el malvado. Nunca era para el justo. Los creyentes están totalmente perdonados. Escuche bien, perdonados por lo que hizo Jesucristo, por la obediencia de Jesús. Son completamente justos por causa de Jesús y perfectamente justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Yo creo que escuche esto y que piensen esto bien. Y su obra en el Calvario. Nuestros sentimientos no siempre refuerzan estos hechos divinos, pero aún sí son verdad. Hemos sido perdonados y hemos sido justificados. Hemos sido hechos justos. Por tanto, no caemos en la parte de la maldición. Vamos a ver cuál era la maldición. Vamos a ver qué dice el Viejo Testamento acerca de la maldición. Hermano pastor, puede leer Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice lo siguiente, la Biblia establece: pero acontecerá
que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Podemos ver en este versículo que la Biblia enseña que aquel que no obedecía la voz del Señor, que aquel que no era fiel a Dios, le iban a alcanzar unas maldiciones, le iban a alcanzar unas cosas. Pero yo quiero que usted, hermano, entienda y recuerde que usted está en Cristo y en Cristo hemos sido hechos justos, en Cristo hemos sido perdonados. Estas maldiciones no nos alcanzan a nosotros si estamos en Cristo. Hermano, sigue leyendo, puede leer el versículo 20 de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28:20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me has dejado. Continúo. Yeah. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Vemos aquí que la maldición era para el desobediente, la maldición era para el malo y la maldición en ningún momento era para cambiar el carácter de la gente. ¿Para qué era la maldición, mi hermano pastor? ¿Qué dice lo último de ese versículo? Dice que es para que ¿qué? Te persigan hasta que perezcas. La maldición era para matarte. La maldición era para cortarte la vida, para quitarte de la tierra de los vivientes. Por tanto, cuando vemos que la maldición la enfermedad es parte de la maldición, pues la maldición era para un castigo, era para castigar al injusto, para castigar al malo, para castigar al que no servía a Dios. Por tanto, nosotros que estamos en Cristo, que hemos sido perdonados, no nos aplica esto. A nosotros nos va a alcanzar la bendición, no la maldición. Porque Cristo, por su obediencia perfecta, nos redimió 100%. Vemos que la enfermedad no está en la lista de las bendiciones de Dios. En ningún lugar de las Escrituras, hermano, usted puede conseguirlo o ver que hay una enfermedad en la lista de las bendiciones de Dios. Un razonamiento redundante, un razonamiento que tiene la gente es que justifica que la enfermedad puede ser usada por Dios, es que por causa del fracaso de sanar o ser sanado, se utiliza para enseñar que las enfermedades o las lecciones de la gente son una bendición. Pero eso viene por causa del fracaso a recibir aquello que Dios ha prometido. Por causa de la duda y por causa de que la gente no se permanece o se fundamenta en la palabra de Dios. Hemos visto, el primer punto que queremos traer hoy, que la enfermedad nunca es una bendición. Nunca es una bendición. Hermano pastor, puede leer el segundo punto. Vamos a ir al segundo punto. Ya hemos visto que la enfermedad nunca es una bendición. Antes de leer el segundo punto, quiero mencionar rapidito, ya que el hermano José lo está haciendo énfasis, y es que en Gálatas se nos dice que nosotros hemos sido libertados, o que Cristo nos ha libertado de la maldición de la ley. Cuando usted lee el libro de Gálatas, obviamente, usted va a ver el énfasis en el que Cristo fue hecho maldición para que nosotros fuésemos libertados de la maldición de la ley. Y si la maldición de la ley incluye todas estas enfermedades y condiciones y lecciones y calamidades, hemos sido libertados de eso. Amén. El Nuevo Testamento lo hace claro. Amén. Así que le hace Gálatas y usted se va a dar cuenta por usted mismo. Punto número 2. Dice, las acciones de Cristo, actitudes, enseñanzas y mandatos
para con sus discípulos no muestran que la enfermedad sea una bendición. Cristo sana a todos los que van a Él sin dudarlo por un segundo. Una oración o cualquier consideración de un posible propósito divino para la enfermedad o la lección, ¿verdad? La lección del cuerpo. Esto revela que no hay propósito divino para la enfermedad o para que alguien esté lesionado. Amén. Hemos visto estudios anteriores que Cristo sanaba a todos los que venían a Él. Por tanto, las acciones de Cristo, las actitudes, la enseñanza, los mandatos, cuando Cristo venían de Él un enfermo, era siempre sanarlo. Y vamos a ver esto en Mateo 4:23. Hermano pastor, puede leer Mateo 4:23. ¿Qué nos dice Mateo 4:23? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda, no alguna, toda enfermedad, y toda, no alguna, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Para qué vemos ahí en ese evento bíblico? En ese evento bíblico vemos que le trajeron gente enferma de todo tipo de condiciones. Todo tipo de condiciones. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los sanó. Vemos que Jesús nunca dudó en sanar a un enfermo. Nunca pensó dos veces. ¿Será un propósito divino que alguien en esa multitud se quedara enfermo? Pues parece que no, porque Cristo los sanó a todos. Cristo no demuestra en ningún momento que había un propósito divino para el enfermo quedarse enfermo. Cristo nunca le dijo a un enfermo que vino donde él, vete porque no es propósito de Dios sanarte. Vamos a leer en Lucas 13 del 10 al 17. Vamos a ver la mujer que estaba encorvada. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermano pastor, ¿quiere comentar acerca de eso? ¿Qué fue lo que Cristo dijo ahí? ¿Qué fue? ¿Cómo Cristo se refirió a la enfermedad? ¿Qué era la enfermedad en ese momento? Hay varios puntos aquí que se pueden mencionar, pero obviamente Cristo se refirió a la enfermedad número 1 como una atadura de parte de Satanás. Nunca refirió a la enfermedad como alguna bendición de parte de Dios. Nunca dijo que era algo que Dios le estaba enseñando a la mujer.
Nunca dijo que Dios tenía un propósito con la mujer haber estado todos estos años y que hoy era el día de su liberación. ¿Cuántos años? 18 años. Nunca dijo que había un propósito, que era la voluntad de Dios. Nunca dijo que había una enseñanza. Nunca dijo que era algo para ella poder crecer y ser bendecida. Nunca dijo eso. Cristo específicamente se refirió y dijo: esta mujer ha estado atada por Satanás por 18 años. Y era hija de Abraham. Que era parte de la fe. Continúe, hermano José. Amén. Cristo y sus discípulos en el Nuevo Testamento tratan a la enfermedad igual que a los demonios. Cristo dijo que esta enfermedad de esa mujer que la ataba por 18 años era una enfermedad de Satanás. Los discípulos y Cristo tratan a la enfermedad y a las lesiones como un enemigo, no como una bendición, como un enemigo. Eso es lo que quiero que usted esté claro. La enfermedad no es una bendición, es un enemigo para su vida. Y nunca como un amigo. Nunca actúan como si la enfermedad o la lección pudieran tener algo bueno o un propósito divino. En ningún momento en la escritura se ve que la enfermedad tiene un propósito bueno o un propósito divino. Siempre es tratada como algo para quitarte la vida, para castigarte, como algo malo, como algo para que es maldición. Nunca como una bendición. Amén, aleluya. Hermano, pues vamos a ir al tercer punto. Ya hemos visto primeramente que era una maldición la enfermedad, que nunca es una bendición. Hemos visto que Jesucristo nunca demostró que era una bendición, siempre que era una maldición. Y el tercer punto, nos vamos a ver cuál es la verdadera causa de las enfermedades. Mucha gente cree que es Dios. Vamos a ver, hay que recordar, hermanos, que el Viejo Testamento es sombra de lo que había de venir. Por tanto, en el Nuevo Testamento es donde se da la luz, donde se revela verdaderamente el propósito de Dios. Y ahí vamos a ver cuál es verdaderamente el propósito de la enfermedad. Hermano, ¿puede leer el tercer punto? El tercer punto dice: en lugar de que Dios cause enfermedades o lesiones, el Nuevo Testamento revela que los demonios son ocasionalmente la verdadera causa escondida. ¿Verdad? Cuando Cristo sacando demonios, el ministerio de Cristo sacando demonios consistía de un cuarto del ministerio de Cristo consistía en echar fuera demonios, y por ende los enfermos eran sanados. ¿Ok? Hoy, porque algunos creen que hay un propósito divino en la enfermedad o en que la persona esté lesionada, ellos harán con frecuencia un diagnóstico erróneo de ese problema. O sea, van a pensar o van a decir que es otra cosa, que no es que es un enemigo o que proviene de Satanás. Ellos verán el trabajo de los demonios como si fuese el trabajo de Dios. Y ahí va el tercer punto. El tercer punto es que hay que saber cuál es la fuente de la enfermedad. No es Dios. Hermano, puede leer Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo, Jesús, dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí vemos que Cristo mismo hablando dice que el ladrón es el que vino para matar, robar y destruir. ¿Qué hace la enfermedad? Te mata, te roba y te destruye. Pero Cristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las escrituras no enseñan en ningún lugar que Dios quiere usar la enfermedad para transformar el carácter
de una persona a producir arrepentimiento. Cristo no dijo, no, algo, yo te voy a mandar algo que te va a destruir, te va a matar y te va a robar para cambiar tu carácter. En ningún momento. Dios, como cualquier buen padre, quiere lo mejor para sus hijos, aun cuando ellos estén en situaciones que no eran la voluntad para ellos. Hermano, puede leer Mateo capítulo 7, versículo 11. ¿Qué dice ahí? Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, hablando a los hombres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, pastor, ¿puede comentar algo acerca de eso? ¿Qué se está refiriendo Cristo ahí? ¿Qué está diciendo? Si vosotros siendo malos, o sea, si nosotros que somos malos sabemos Dar buenas cosas a lo que los es bueno, hijos, ¿verdad? Cuánto más Dios, que es un buen padre, que desea lo mejor aún para los que son malos y le están dando la espalda. Porque mire de que Dios se revela como un Dios bueno. Dios se revela como un Dios que cuando tú y yo estábamos en delitos y en pecado, ¿qué significa eso? Cuando tú y yo le estábamos dando la espalda a Dios, no queríamos saber de Dios, no teníamos ni la más mínima intención de arreglarnos y estar bien. Dice la Biblia que cuando estábamos en delitos y en pecados, Dios nos salvó por su gracia, por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús. O sea que Dios es tan y tan y tan bueno que cuando tú y yo éramos tan y tan y tan y tan malos, Dios, ¿qué vino a hacer? Ayudarnos, a salvarnos, a libertarnos, a levantarnos, a darnos aquello que nosotros no sabíamos que necesitábamos, pero lo necesitábamos, que era la salvación de Dios. Lo que yo quiero hacer aquí en este momento es que tú veas cuán bueno es Dios en comparación con el hombre más bueno en la tierra. El hombre más bueno en la tierra todavía no es que un hombre que se pueda comparar con la bondad de Dios. Y si tú sabes darle y bendecir y ver qué es lo que el hombre, qué es lo que tus hijos necesitan para que estén bien, porque todo hombre desea que sus hijos estén sanos. Nadie quiere ver a sus hijos enfermos. Nadie quiere ver a sus hijos ¿qué? Con hambre. Nadie quiere ver a sus hijos en la calle. Nadie quiere ver a sus hijos pobres. Todo el mundo quiere ver a sus hijos con éxito, saludables, fuertes y sanos. Nadie quiere ver a los hijos mal. ¿Ok? So, imagínate Dios que es un padre bueno de verdad. En otras palabras, Jesucristo está diciendo aquí, si vosotros siendo malos saben qué es lo mejor o qué es lo bueno para sus hijos. O sea, compárate tú con Dios en este momento y piensa, si yo fuera el padre de esta persona, ¿le daría una enfermedad? ¿Verdad que no? No. Como no le daría una enfermedad, tú siendo malo, no le daría una enfermedad, Dios menos. ¿Qué padre le daría una enfermedad a su hijo? Por tanto, la enfermedad no viene de Dios, sino viene de lo que hemos visto ya, de Satanás, como Cristo lo dijo. Y vamos a ver otro versículo bíblico que claramente lo enseña, y es en Hechos capítulo 10, verso 38. Hermano pastor, lea Hechos 10, 38. ¿Qué dice Hechos 10, 38? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, pastor, ¿qué dice? ¿Quién fue que ungió a Jesús? Dios. ¿Quién fue que ungió a Jesús? Dios. ¿Quién fue que ungió a Jesús? Dios. ¿Para hacer qué? Para hacer bienes ¿Y qué? y sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y sanar a todos. Y sanar a todos. No algunos. A todos, porque todos están oprimidos por el diablo. Todos los enfermos están oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. O sea, Dios en Cristo estaba demostrando que Él quería que los enfermos fueran sanados. Porque Cristo sanó a todos los oprimidos por el diablo. Eso nos deja ver claramente que la enfermedad que necesita ser sanada es una opresión del diablo.
es una opresión del diablo. Nos deja... Ajá, sí. No, Cristo vino a qué? A sanar a todos, no a algunos, a todos los que han estado oprimidos por el diablo. A todos los oprimidos por el diablo. Y nos deja saber la verdadera fuente de la enfermedad, que es el diablo. En el Viejo Testamento te enseña que se usaba como castigo para quitar la vida. En el Nuevo Testamento te da la luz de quién es verdaderamente la fuente de la enfermedad, que es el diablo. Y vemos que la enfermedad nunca es una bendición, nunca fue recibida por Jesucristo como una bendición, y que la fuente de la enfermedad es 100% satánica. Vemos que cuando tú te das cuenta de esto, puedes tener resultados en tu vida, porque en el momento que tú sabes, puedes producir. Había un ministerio, John G. Lake, que tuvo 100,000 sanidades en 5 años y tuvo mucho éxito orando por los enfermos y teniendo mucho éxito recibiendo sanidad por él mismo y por su familia. Él tenía una forma, algo que él dijo, que cuando se dio cuenta, hermano Luis, pastor Luis, quiere leer qué fue lo que dijo John G. Lake, qué fue lo que realmente lo llevó a él a tener esa tenacidad de recibir la sanidad que Cristo compró para él. John G. Lake dijo, y cito, cuando vi por primera vez, por la palabra de Dios, que la enfermedad no era la voluntad de Dios, todo en mi naturaleza, dijo él, se levantó para derrotar la voluntad del diablo. O sea, que él entendió, cuando él se dio cuenta de lo que nosotros estamos enseñando aquí, que es una opresión del diablo, que era la voluntad del diablo, que estuvieras enfermo, se levantó en él esa tenacidad para decir no, yo voy a derrotar la voluntad del diablo. Porque la Biblia dice que resistir al diablo y de vosotros huirá. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero hay que resistirlo. Tiene que haber una tenacidad, tiene que haber ahí una resistencia. Y cuando lo resistimos, la Biblia dice que de vosotros huirá. No, quería decir, debe llegar un punto en la vida de todo creyente, ¿verdad? En el cual, una vez tú entiendes esta verdad de que no es la voluntad de Dios, que la gente, no solamente el creyente, sino que la gente en general, que no está, que Dios no desea que esté enfermo, que no es la voluntad de Dios la enfermedad. Debe llegar en el creyente, obviamente, que son los que van a recibir esta verdad, esta revelación, este conocimiento. Se debe levantar en ti un odio, y lo voy a decir así con ese énfasis, se debe levantar un odio de parte del creyente en contra de toda enfermedad y en contra de toda dolencia y en contra de toda lección en el cuerpo humano. Y que cuando tú veas y encuentres la enfermedad o la condición o la dolencia en cualquier lugar, tú vayas y ataques como buen soldado que eres de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y no sé si me he dado tiempo para poner un ejemplo. Sí, ponga el ejemplo. Hermano, aquí no quiero jugar el tiempo de eso. Pero, por ejemplo, cuando uno llega en esta cuestión de entender que la voluntad de Dios es que la gente en general estén bien, estén sanos, porque es el deseo del corazón de Dios, pues tú te puedes encontrar gente donde quiera, ¿verdad? Como el ejemplo que quiero compartir, un testimonio cuando estábamos en la línea ¿verdad? De la cajera registradora, de la muchacha que nos atendió, ¿verdad? En el supermercado allí, que yo escuché que le estaba diciendo al compañero, cuando estaba ella doblada, tratando de levantar una caja, que lo dolía al hombro. Y yo lo escuché, ¿verdad? No estaba pendiente de la conversación, estaba poniendo mis cosas en donde, ¿verdad? Para poder luego pagarlas. Mientras yo ponía las cosas allí, escuché que estaba ella hablando y que le decía, me duele el hombro, porque él le preguntó algo, porque la vio como medio rara. Y cuando yo escuché eso es como si Dios me acordara esta verdad de que yo no deseo que esa persona esté así. Y cuando en usted tiene esa verdad y esa naturaleza, usted hace algo. ¿Ok?
Cuando terminó de cobrarme, ¿qué yo hice? Me levanté en contra de ese dolor, me levanté en contra de esa dolencia, me levanté en contra de esa condición que yo sé que no es la voluntad de Dios. Así como hizo Jesús, donde Jesús vino a sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. Porque yo sé que el dolor que tenía esa joven en el hombro proviene ¿de quién? De Satanás, proviene del enemigo, del diablo. Entonces allí le pregunté, diciéndole, escuché que te dolía el hombro. Me dice, ay, sí. Me explicó que ella entendía que tenía como un nudo, pero y le dolía y le molestaba y estaba trabajando. Pues entonces yo terminé de pagar y le dije, voy a hacer algo por ti. Y le dije, en el nombre de Jesús, y señalé al hombro, ¿verdad? No la toqué a la distancia, ella está trabajando. Y le dije, en el nombre de Jesús, le ordeno al dolor, le ordeno al problema en el hombro, le ordeno al nudo que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y a todo aquello que esté funcionando y trabajando ahí, en el nombre de Jesús. Y me quedé ahí apuntando, ¿verdad? Señalando con toda intención de que la vida de Dios, el Espíritu de Dios fluyese ahí y atacase, porque esto es guerra. Atacase aquello que no es de Dios en el cuerpo de aquella joven que no es cristiana, ¿verdad? Pero que Dios también la desea bien. Amén. Y después cuando terminé de apuntar, le dije, chequéatelo a ver, chequéatelo. Y me dice en inglés, this is crazy, this is crazy. Y decía, this is crazy. Y ella con sus pantallas en la nariz y con sus tatuajes y todo, ¿verdad? Diciendo, esto está loco. Y yo entonces me aproveché y le dije, ¿tú sabes por qué pasó eso? Porque Jesús te ama, porque Dios te ama. Y se me quedó, me dijo, sí. Y después me dice, no, pues Dios te ama a ti también. Y yo sé, sí, pero Él te demuestra que te ama, haciendo eso por ti. Y se quedó así, contenta y diciendo, esto es una locura. Tenía el dolor, ya no lo tengo, y ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero tú tienes que llegar, cristiano, hijo de Dios, a entender esta verdad que el hermano está compartiendo aquí en esta. Amén. Eso es como Dios te sana porque Él es sanador. Dios no te sana para que te conviertas. Esa es la naturaleza de Dios, que Dios te sana porque Él te quiere sanar. Si estás enfermo, debes ser sanado. Si eres bueno, malo, creyente o incrédulo, si vienes a Él, Él te sanará. ¿Por qué? Porque Él es sanador. Él dijo en Éxodo 15:26, yo soy Jehová, tu sanador. Dios es sanador. Dios no está decidiendo de persona a persona. Dios ya decidió en Jesucristo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, pastor, vamos a hacer una oración por los enfermos. A usted que está enfermo, ponga la mano en el área afectada. El hermano pastor va a ordenar. En el nombre de Jesús, pon la mano ahí donde tienes la condición, donde tienes el dolor, donde tienes el problema. En el nombre de Jesús. Y di conmigo, Ahora ordeno al dolor, a la condición, a la parte afectada, a funcionar, fuera todo espíritu de enfermedad, fuera todo dolor, fuera toda condición, en el nombre de Jesús. Ahora di conmigo, desato vida, vida en mi parte afectada, vida de cabeza a pies, vida de cabeza a la punta de los dedos, en el nombre de Jesús, y a todo espíritu de enfermedad, que se ha querido aprovechar, lo resisto y le ordeno a irse fuera, en el nombre de Jesús. Ahora quédate ahí que yo voy a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Desato vida, rompo la obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Se arregle ahora toda parte afectada, haya un milagro creativo en el nombre de Jesús, en los nervios, en los huesos, en los músculos, en las coyunturas, en los tejidos, en la química del cuerpo, haya balance y perfección. Soja la hayama, en el nombre de Jesús. Vida de Dios fluyendo ahí, Espíritu de Dios fluyendo ahí, creando lo que falta. Dios creador manifestándose en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Si no podía hacer algo, haga lo que no podía hacer. Ponga su fe en obra.
haga lo que no podía hacer, esfuércese, haga, si no podía mover la mano, si no podía abrir los ojos, abre los ojos, si no podía caminar, camine, si no podía moverse, muévase, haga que su fe trabaje y reciba aquello por lo cual Cristo ha muerto. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí estamos nosotros, el hermano Pastor Luis Molina y José Molina en el programa Conciencia de Sanidad. Dios le bendiga. Bendiciones.